Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre el teorema de Tales. Tenemos las rectas P y R que son cortadas. P y R son estas de acá. P y R son cortadas por tres rectas paralelas. 1, 2 y 3 paralelas entre sí. Entonces se tiene que probar que AB entre BC es igual a DE entre EF. Y vamos a utilizar la recomendación o la pista que se nos da, que tracemos el segmento AF, es decir, el segmento que va de acá hasta acá. Entonces, si hacemos eso, a ver, veamos. Bueno, tenemos este punto, le vamos a llamar M. Entonces, al trazar el segmento, ¿verdad? AF, el punto M es la intersección de AF con BE. Si se fijan, se forman dos triángulos. Se forma el triángulo ACF, tenemos dos triángulos, el ACF y el triángulo ADF. Bueno, y podemos ver que como se forman dos triángulos, por lo tanto se cumplen que si trazamos una recta paralela y esta es paralela al otro lado, las proporciones se mantienen. Es decir, que para el triángulo ACF se cumple que AB entre BC es igual a AM entre MF, ya que, ¿verdad? El segmento BE es paralelo a CF, ¿sí? Son paralelos. Ya lo decía el problema, era parte de lo que mencionaba al inicio. Ahora para el triángulo ADF tenemos que como el segmento AD es paralelo a BE, la recta que pasa por el punto M, pues también este segmento es paralelo. Por lo tanto, se cumple que AM entre MF es igual a ED entre EF, ¿sí? Pero si se fijan, este y este son exactamente iguales. Por lo tanto, si estos son iguales, también este tiene que ser igual a este. Entonces, AB entre BC es igual a ED entre EF. Si se fijan, llegamos a lo mismo, solo que yo en vez de llamar DE, llamé ED, pero es lo mismo. Entonces podemos decir que AB es igual a BC y DE es igual a EF. Y ya está. El teorema de Tales, ¿qué es lo que dice? Bueno, como en el esquema que vimos en el problema, si tenemos dos rectas cualquiera y por ellas pasan rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes a la otra recta. Es decir, que teníamos un esquema algo así. Estas eran las dos rectas y pasaban rectas paralelas atravesando a ambos. Entonces, si yo escribía proporciones con los segmentos de esta recta, también se cumplen con los de esta otra. A eso es lo que se refiere. Y ese teorema es conocido como el teorema de Tales. Ahora veamos. Veamos un ejemplo. Dice, las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas. Son estas que están acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles segmentos son proporcionales? Como decía el teorema de Tales, lo que sucede es que las proporciones de este lado se cumplen con las del otro. Es decir, que AB entre DE, ¿sí? Este entre este es igual, ¿verdad? A BC entre EF.
Se cumple eso, ¿verdad? Ahora dice que demostremos que se cumple AB entre D es igual a BC entre D. Pero eso es inmediato por el teorema de Tales. ¿Y por qué sabemos que se cumple? Pues tenemos dos rectas, P y R, donde las rectas que hemos marcado con flechitas son las paralelas. Entonces, los segmentos son proporcionales de un lado con los del otro. Y eso es lo que tenemos acá. Ahora, dice, las rectas P y R son cortadas por tres paralelas, como se muestra en la figura. Si AB es 3, si este vale 3, DE vale 2 y EF vale 1, ¿cuál es el valor de BC? Como sabemos que se cumple el teorema de Tales, entonces se tienen que cumplir las proporciones. ¿Cuáles proporciones? Que AB entre DE es igual a BC entre EF. Entonces sustituimos AB es 3, D es 2 y BC, pues no sabemos lo que queremos encontrar y este es 1. Este 1 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces queda 3 medios. Y BC es igual a 3 medios. Ahora apliquemos eso mismo. Si se fijan, es parecido a lo que habíamos visto anteriormente con los segmentos proporcionales en triángulos. Tenemos que calculemos la longitud de DE, es decir, este de acá. Si sabemos que AC es 2, BD es 3, DA es 1. Tenemos que AC es 2, BD es 3, DA es 1. Entonces, como ya sabemos que AC es paralelo a DE, sabemos que se cumplen las proporciones, pero ¿qué proporciones? Para el caso de los triángulos decíamos, por ejemplo, que AB entre BD tiene que ser igual a AC entre DE. Pero AB, que es todo esto, es 4, ¿verdad? BD es 3, AC es 2 y DE es lo que queremos encontrar, le vamos a llamar X. Entonces despejamos X, queda 6 porque este 3 pasa a multiplicar este X por el 4. Luego pasamos a dividir y esto es igual a 3 medios. Entonces X, que es DE, vale 3 medios. El segmento vale 3 medios. En este caso, vamos a calcularlo siempre utilizando la proporción, ya que dice que estas tres rectas, BC, DE y FG, son paralelas. Y nos piden que calculemos X y Y. Y nos dan otros datos. Por ejemplo, dice que BC es 0.8, DE es 3 y AF, que sería todo esto, es 5. Entonces sabemos, ignoremos ahorita que tenemos esta división acá. Si queremos encontrar X, sabemos que X entre AF, que sería B, es igual a BC, que es la base pequeñita, entre la base grande, que es 3X más 1. Entonces, esto está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y esto para acá. Pero recordemos que AF, según esto, es 5 y BC es 0.8. Entonces, nos quedaría X por 3X más 1 y aquí nos quedaría 0.8 por 5. Entonces, al multiplicar este por este nos queda 3X al cuadrado más X y esto nos va a dar, si nosotros hacemos el producto de 0.8 por 5, esto da 4. Entonces, este 4 está sumando, lo pasamos a restar al otro lado. Y esta es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Una ecuación cuadrática. Y ya sabemos cómo resolverla. Entonces podemos resolverla utilizando fórmula general o el caso 7, pero en este caso lo haremos por fórmula general.
Entonces, en este caso, x igual a menos b, en este caso es menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a, que en este caso es 3. Entonces, de aquí van a salir dos resultados. Si hacemos las operaciones indicadas, que están ahí, por ejemplo, en la raíz, nos queda 1 más 41 más 48, eso es 49, entonces nos queda menos 1 más menos raíz de 49 sobre 6. Pero 49 tiene raíz cuadrada, es 7, ¿verdad? Entre 6. De aquí salen dos respuestas, una cuando el signo tomamos positivo y otra cuando es negativo. Entonces, si es positivo, menos 1 más 7 entre 6, esto es 6 sobre 6, es 1. Y el otro es si es negativo. Entonces, esto es menos 8 sextos, es decir, en este caso sería menos 4 tercios. Descartamos esta solución ya que como estamos hablando de medidas, x no puede ser negativa, entonces ya encontramos el valor de x. X es 1. Ahora para el caso de y, entonces sustituimos esto en 1, vamos a tomar el segmento AD entre AF y ahora tomamos DE entre FG. Pero recordemos que X es 1, ¿verdad? AD, que es desde acá hasta acá, es 1 más Y. AF es 5, DE es 3 y aquí es 4. Entonces vamos a despejar la Y. Esto está acá dividiendo, pasa a multiplicar y igual acá. Entonces 1 más Y, si lo multiplicamos por 4, y esto es 15, ¿verdad? 5 por 3, nos queda 4 más 4Y igual a 15. Si seguimos acá el procedimiento, tendríamos 4Y es igual a 15 menos 4, es decir, 11. Luego este 4 está multiplicando. 11 entre 4, esto es 11 cuartos. Entonces, esta es la respuesta para el valor de Y. Y ya resolvimos el problema porque lo que nos pedía era encontrar el valor de X y encontrar el valor de Y. Por lo tanto, la solución para nuestro problema es X igual a 1 y Y igual a 11 cuartos. Ahora vamos a aprender un poquito sobre las áreas y volúmenes de polígonos que son semejantes. Si nos recordamos, cuando hablábamos de semejanza, no hablábamos que las dos figuras fueran iguales, sino que eran mediante una razón, una era más grande que otra en un número determinado, unidades determinadas. Por ejemplo, aquí dice que los triángulos ABC y el triángulo DF son semejantes a razón de 1 a 3. ¿Qué significa? Que para, digamos que si para el triángulo pequeño ocupo una unidad, por ejemplo, 1 centímetro de acá equivale a 3 centímetros del otro triángulo, por ejemplo. O si fuera 1 kilómetro de acá equivale a 3 kilómetros de allá. Entonces, obviamente, este es 3 veces más grande que este. Eso es lo que está diciendo. Pero lo que me pide es que relacione las áreas. Sabemos también que el área de un triángulo, ¿verdad? Es base por altura entre 2. Bueno, entonces queremos saber la razón de las áreas. Sabemos que si yo divido el área 1 entre el área 2, llamemos área 1 al área pequeña y área 2 al área grande, entonces tendríamos lo siguiente. En este caso, la base de este triángulo del pequeñito es BC y la altura, en este caso, ¿verdad? La altura es AB. Y eso lo tenemos que dividir entre 2, ¿verdad? Ahora, para el área 2, la base es EF y la altura es DE. Y eso lo tenemos que dividir entre 2. Entonces, si usamos extremos por extremos y medios por medios, nos queda 2 BC por AB
y 2 EF por DE. Se cancelan los dos y nos queda esto nada más. Ahora, ¿qué podemos concluir? Bueno, recordemos que nos está diciendo el inicio, que ya son semejantes a razón de 1 a 3. Es decir, que si yo divido AB entre DE, ¿verdad? Esto es 1/3. Si yo divido BC entre EF, esto va a ser 1/3. Esa es la razón de semejanza. Si aplicamos esto a lo que nos ha quedado, vean, voy a hacerlo de otro color para que quede un poquito más claro. AB entre D, aquí está. Pero eso sabemos que es 1/3. Y también BC entre EF, esto también es 1/3 porque son semejantes, entonces los lados son proporcionales. Si hago esto, esto es 1/3 por 1/3, esto es igual a 1/9. O en otras palabras, 1/3 al cuadrado. ¿Qué podemos concluir? Que si yo ya tengo la razón de semejanza de las figuras originales, sus áreas van a ser semejantes, digamos, a razón de esa misma, de ese mismo valor, pero al cuadrado, que es lo que sigue. La razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Es decir, que si yo ya tengo la razón de semejanza de las dos figuras, la razón entre las áreas va a ser esa misma, pero al cuadrado. Por ejemplo, la razón entre dos triángulos semejantes es 2/3. ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Bueno, entonces el área 1 entre el área 2, nada más la razón entre esas áreas va a ser 2/3 al cuadrado, es decir, 4/9, por lo que acabamos de verificar. Entonces, si yo ya tengo la razón de semejanza entre dos figuras o dos polígonos, que en este caso eran triángulos, las áreas van a estar relacionadas a razón de el número o la proporción al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya teniendo la razón entre las dos figuras, solo la elevamos al cuadrado y esa es la razón entre las áreas. Pero, ¿qué pasaría si tuviésemos volúmenes? Por ejemplo, con las figuras que tenemos acá. Dice, los prismas rectangulares de las figuras son semejantes, ¿sí? Eso sí, no nos dicen a razón de qué, pero dice, encuentra la razón entre los volúmenes. Sabemos que el volumen de un prisma es altura por largo por ancho, es decir, multiplicamos las tres dimensiones entre sí. Entonces vamos a llamar a este volumen 1 y a este volumen 2. El volumen 1 es igual a 2 por 3 por 1. Y el volumen 2 es igual a 6 por 9 por 3, ¿verdad? Entonces, esto es igual a que yo haga el producto, esto es 6, ¿verdad? Está aquí arriba 6. Y si yo hago este producto que está abajo, que es 6 por 9 por 3, esto da 162. Y si simplificamos esto nos da a 1 sobre 27. Ahora, ¿qué significa este valor que hemos obtenido? ¿Cómo podemos nosotros identificar, por ejemplo, cómo se relaciona esto con la razón de proporción entre las figuras, digamos? En este caso ya no son figuras planas, ¿verdad? Sino que ya tienen un volumen, entonces ya estamos hablando en 3 dimensiones. Veamos cómo se relacionan las proporciones entre los lados o entre las dimensiones, digámoslo así, de la figura. Por ejemplo, la altura, que es 2 acá, en el pequeño, y en el grande es 6. Si yo hago este cociente es 1/3. Veamos la base, que en este caso sería el largo. Sería 3 sobre 9, sigue siendo 1/3. Ahora si yo divido el ancho, que sería 1 sobre 3, bueno, este es 1/3, ¿verdad? La proporción, si se fijan,
o la razón de semejanza entre sus dimensiones es 1/3. Pero ¿cómo relacionamos ese 1/3 con 1 sobre 27? Si en el anterior las áreas eran la razón al cuadrado, en los volúmenes podríamos sugerir que es la razón de semejanza al cubo. Veamos y verifiquemos. 1/3 al cubo es igual a 1 sobre 27 y coincide con el valor que determinamos. Por lo tanto, podríamos establecer que si dos figuras son semejantes, ¿verdad? Sus volúmenes van a ser semejantes también. Bueno, la razón va a ser dependiente de esa razón de semejanza al cubo. Entonces yo ya tenía aquí que la razón de semejanza es 1/3. Si yo elevaba esa razón de semejanza al cubo, obtenía la misma razón que obtuve al hacer el cociente de los volúmenes. Entonces están relacionados. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. La razón entre los volúmenes de dos sólidos semejantes es igual al cubo de la razón de semejanza. Es decir, que si ya sé la razón de semejanza entre los dos cuerpos geométricos, entonces para encontrar la razón entre sus volúmenes solo tengo que elevarla al cubo. Verifiquemos si estos dos prismas rectangulares son semejantes, ¿verdad? Bueno, veamos primero la proporción entre sus dimensiones. Si yo divido 6 entre 3, ¿sí? El del grande con el pequeño, esto es 2. Si yo divido 4 entre 2, esto es 2. Pero si yo divido 1 entre 1, la razón de semejanza no es la misma que la que obtuve acá. Entonces, como no son semejantes, como vamos a llamarle a este cubo 1 y cubo 2, ¿verdad? Si lo queremos llamar así, como C1 y C2, que son prismas rectangulares, más bien dicho, entonces no cumplen, ¿verdad? No cumplen ser semejantes, ya que sus lados o sus dimensiones, más bien dicho, sus dimensiones no son proporcionales, ¿verdad? Entonces, si en todos los cocientes nos hubiera dado la misma razón de semejanza, que fue 2, pues hubiésemos concluido que sí, pero en este caso no ocurrió eso, dio valores distintos, por lo tanto no pueden ser semejantes. Y esa es la justificación del problema.